Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí esta tarde. Agradecer en principal lugar al presidente del Consejo de Procuradores y a Juan Carlos Estevez y a Josep Antoni Duran i Lleida que me hayan ofrecido participar en esta mesa de debate sin mesa. Pero una mesa de debate sobre un tema que yo creo que nos concierne absolutamente a todos, a las mujeres y también a los hombres, o mejor dicho, al hombre, porque respetamos la cuota también hoy aquí. Me ha parecido interesantísimo la intervención previa de la secretaria de Estado, y lo digo como mujer, pero también lo digo como madre. Me ha parecido stunning, dicen en inglés, aplastante, no sé si sería la traducción, sobre la reflexión de la expropiación del tiempo, que es, yo creo, y también desde el punto de vista de los trabajadores jóvenes, es algo que está yendo en detrimento de la mujer y del hombre, de los dos, del mercado laboral, y la pregunta de por qué la maternidad no es un asunto público. Me ha parecido, insisto, aplastante esa reflexión, porque es verdad que es un debate de presente y un debate de futuro. Dicho esto, quiero ir rápido a presentar a las personas tan importantes que aquí nos acompañan, porque acabamos de escuchar al Poder Ejecutivo, pero tenemos al Poder Legislativo, tenemos al Poder Judicial y tenemos al Poder Económico. Las cuatro patas del banco no son los que influyen, son los que deciden la política de la mujer e, insisto, la política del hombre, porque esto es una doble condición que tenemos siempre que tener en la cabeza. Quiero dar paso en primer lugar a unas intervenciones breves, unos 5 minutos por cada uno, para que entremos ya en un debate dinámico en el que podamos abrir el turno también de preguntas al público. Dar la bienvenida a Dolors Montserrat, a mi derecha, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, a Pilar Cancela, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. También, por la parte judicial, a Clara Martínez de Careaga, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, y a Jordi García Viñas, director de Relaciones laborales de la COE, de la Patronal de los Empresarios. Vamos a empezar, si os parece, Dolors, por tu intervención, desde el punto de vista de una mujer joven que ha ocupado 2 puestos de mucha responsabilidad, en estos momentos la portavocía parlamentaria del Partido Popular en el Congreso, previamente la de ministra de Sanidad y de Igualdad también, 2 puestos en los que ha estado precedida por 2 hombres, pero en los que también has compartido predecesora con Soraya Sáenz de Santamaría. Yo recuerdo, así como anécdota, la vicepresidenta del Gobierno que llegó como novicia al Congreso de los Diputados, la llamaban así los propios diputados del PP, y salió como madre superiora. No sé cuál será el futuro que te depare a ti este puesto. Es tuya la palabra. Pues te diré una cosa, va. Voy a empezar por donde has terminado, que a un hombre esto no se le dice, ni se le hace, ni se le valora que empieza como un novato y que termina siendo el sumum. Así de claro, esto es el lenguaje. Yo hoy os quería hablar también un poco del lenguaje. Yo no soy partidaria de portavozas, sino justamente del lenguaje. Tenemos que hablar del lenguaje en femenino porque lo que decimos, pensamos. Y hay muchas barreras visibles e invisibles que existen en nuestras mentes, tanto en hombres y mujeres de todas las edades, que las tenemos que empezar a romper. Y esta es una de ellas. A mí, que me llamen portavoza, o sea, yo nunca jamás lo voy a hacer, yo no soy del todos todas, pero lo que no voy a tolerar jamás es que digan, este coche que pasa por ahí y que conduce tan despacio, seguro que es una mujer. No voy a tolerar que a mí, por ser portavoz ahora del grupo parlamentario, se me valore inferior por solo el hecho de ser mujer y que se me compare con un hombre. No, oiga, mire mi talento y critíqueme mi talento, mi manera de ser, mi manera de desarrollar la portavocía, pero no por ser mujer o no por ser hombre. Y por tanto el lenguaje es vital y aquello que decimos pensamos, y por tanto tenemos que cambiar de verdad las barreras visibles e invisibles que existen en todas las mentes de todos los ciudadanos y también de todas las ciudadanas de este país y de todas las edades. Yo quiero, primero de todo, nosotros desde el Partido Popular, yo como mujer, que defiendo una sociedad de roles compartidos. Y vais a decir, ¿y qué es una sociedad de roles compartidos? Y lo entendéis todos. Pero yo quiero poner el ejemplo de nuestras abuelas. Nuestras abuelas vivieron en una sociedad de roles divididos. Ellas en casa, ellos trabajando. Pero luego nuestras madres, mi madre, yo hablo, por ejemplo, de mi abuela, en casa y mi abuelo trabajando. Y yo viví en una casa donde vivíamos abuelos, mis padres y mis hermanos. Y, por tanto, mis abuelos vivieron una sociedad y yo, ¿no? Por tanto, una sociedad de roles divididos. Luego, mi madre se incorporó en el mundo laboral, fue una de las afortunadas mujeres
de su época, que tuvo la posibilidad de poder entrar en el mundo laboral, donde vivíamos la sociedad de roles duplicados, donde la mujer continuaba trabajando en casa, pero también trabajaba fuera de casa. Y por tanto vivíamos la sociedad de roles duplicados. Y tenemos que ir hacia la sociedad de roles compartidos, que es la actual, sí o sí, donde hombres y mujeres compartan todos los trabajos, todo el tiempo, lo que decía la Secretaría de Estado, porque al final no deja de ser tiempo. Y por tanto no pueden, o sea, yo soy una gran defensora de los roles compartidos, porque lo que no puede ser es que una sociedad, las mujeres no podamos elegir ser madre sin que la maternidad nos penalice. Pero también voy a decir una cosa, pero también penalizan muchas veces a los padres por ejercer la paternidad de 4 semanas y próximamente de 5 semanas. El otro día me encontré a un chaval y es verdad que vemos como, por ejemplo, los trabajos de hombres más inferiores de categorías profesionales, y no quiero discriminar a nadie, estoy dando un dato objetivo, cogen más las paternidades, pero en cambio los hombres ejecutivos, donde ya están en unos puestos intermedios y más altos, no cogen la paternidad, porque sus propios compañeros les llaman nenazas por coger la paternidad. Por tanto, tan malo es que a mí se me penalice por ser madre, y no quiero, o sea, en mi trabajo, porque luego es el techo de cemento, yo misma me autoimpongo, y digo yo, hablo en nombre de muchas mujeres, nos autoimponemos culpas. Y hay madre que no podré estar por mi hijo, no lo veré porque me dedicaré 4 días a estar trabajando en Madrid cuando a mi hijo lo tengo en Barcelona, y por tanto yo misma me impongo el techo de cemento, como también los hombres no les ayudamos a coger la baja de paternidad porque compañeros o incluso compañeras les pueden llamar nenazas. ¿Qué vas a hacer tú acogiendo la baja de paternidad? Por tanto, los roles compartidos son básicos y tenemos que trabajar con una sociedad de roles compartidos donde realmente el tiempo, y aquí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, secretaria, el tiempo es básico, el tiempo de todos, porque si no, un hombre cómo puede llegar ahí arriba si detrás no tiene alguien que esté gastando, y para mí no es gastar, es invertir tiempo en cuidar de sus padres, de sus suegros, de sus hijos, de su tiempo, y por tanto tenemos que ir sí o sí hacia los roles compartidos. Hemos avanzado mucho, hemos pasado de los divididos a los duplicados, y ahora ya cada vez más vamos a los roles compartidos. Pero este para mí es uno de los grandes retos. No tenemos que estigmatizar absolutamente nada. No tiene que penalizar la maternidad como no tiene que penalizar ni estigmatizar la paternidad. Esto es para mí básico. Y yo siempre digo que la lucha por la igualdad real y efectiva no es una lucha entre sexos, no es de hombres contra mujeres, sino justamente es una lucha de toda la sociedad en su conjunto para que realmente lleguemos a una igualdad real y efectiva. Yo estoy de acuerdo con la Secretaria de Estado, yo no soy de cuotas, que han sido vitales, por supuesto, pero no soy de cuotas. ¿Cómo vamos a hacer cuotas para regular el 100% del 50% de la sociedad? Es más, el 51% de la sociedad somos mujeres. Ponemos cuotas para regular el 100% de lo que ya es el 51% de la sociedad. No, hombre, no, os estamos regulando al otro 50%, ¿no? Si vosotros ya sois el 100% del 50%, no, vamos a regular. Básicas, han sido básicas, y yo lo digo públicamente, muchas veces lo he dicho, yo sí he llegado a ser política, ha sido por la ley de cuotas, también digámoslo claro. Por tanto, tenemos que llegar a esa sociedad real de roles compartidos para que las cuotas no existan, porque no tenemos que regular el 100% del 50% de la sociedad, que somos las mujeres. Y por tanto, la lucha por la igualdad, a mí no me gusta que nadie se la patrimonialice, ni la derecha ni la izquierda, ni en ningún sector, ni económico, ni ningún sector, sino es de todos. Solo lo conseguiremos si realmente lo hacemos juntos. Yo siempre digo, y también es un dato objetivo, las sociedades que más avanzan económicamente, socialmente y culturalmente son aquellas que cuentan con todo su talento, el masculino y el femenino. Por tanto, yo defiendo esta sociedad de roles compartidos que cuenta con todo su talento, el masculino y el femenino, sin discriminar a nadie, porque así es cuando más avanza una sociedad, económicamente hablando, culturalmente hablando y socialmente hablando. Luego está claro, herramientas vitales, y no voy a poner ejemplos, pero el empleo es una herramienta brutal en favor de la igualdad real efectiva. Es un hecho real que España ha evolucionado muchísimo, y podemos decir que hoy es cuando, ¿no?, de estos 40 años de democracia, es cuando más mujeres en la historia de España están trabajando. Otra herramienta brutal es la educación. La educación no solo en los colegios, sino también en nuestras casas, en todos nuestros entornos donde participamos. Yo por esto en la educación os hablaba del tema del lenguaje. No es el todos y todas, sino el que
realmente no vas a una reunión de padres y de padres hay pocos y el 90% somos madres, ¿no? Y dices, bueno, es fantástico. Siempre cuando el lenguaje femenino es peyorativo y no sabes el por qué. O sea, cuando tú dices secretaria, es una clase, que no voy a discriminar, sino es una secretaria de administración, ¿no? Pero cuando es un secretario de Estado. O sea, realmente lo femenino es más peyorativo, esto es verdad. Y por lo tanto, yo pienso que tenemos que trabajar más en el lenguaje ¿no? de igualdad real que no en el todos y todas, que a mí me parece muy bien la gente, y lo respeto, esa gente que empieza un discurso todos, todas, y todo el rato todos, digo, sí, sí, y cuando le ves, ¡pum!, a la que te descuidas, ya han metido un zasca que no se ve, pero porque es una barrera visible e invisible que tenemos en nuestra mente, ¡pum!, ya te la han metido una desigualdad hacia la mujer. Pero yo también, dejadme que os hable, o sea, herramienta, empleo, educación, en los colegios, en todos los entornos, el deportivo, ¿no? En casa, en todos los entornos, aquí, por ejemplo, también, ¿no? O sea, en cualquier tipo, ¿no? de formación. Luego, importante, todas las herramientas de conciliación y corresponsabilidad, básico, ahí hay potentes instrumentos que podemos avanzar muchísimo, luego si queréis podemos continuar en ello. La lucha contra la violencia de género, yo pienso que la lucha contra la violencia de género, la secretaria lo ha explicado muy bien, tiene su propia potencia y su propia herramientas, ¿no? Puede ser el pacto y todo lo que hemos hecho desde el año 2003 hasta el día de hoy, y tenemos que continuar avanzando. Y aquí quiero poner, de verdad, un aplauso a toda la sociedad española, porque España es uno de los países pioneros y líderes en la lucha contra la violencia de género, y esto lo hemos conseguido juntos, y por lo tanto tenemos que continuar juntos, y no podemos nunca politizar una lucha tan brutal como la lucha contra la violencia de género, porque son muchas las mujeres que sufren la violencia en nuestras casas, ¿no? y en nuestros trabajos. Y luego, para mí importante es mujeres referentes, y por el tema del techo de cristal y el tema de las cuotas. Yo siempre pongo un ejemplo, ya que tengo una periodista que está moderando, y que son tantas en todos los periódicos, medios de televisión, medios papel, digital, que son mujeres. O sea, el 80% de las plantillas son mujeres. Y ves que de directoras de televisión, ahora hay la administradora única, pero de periódicos hay una, dos, no más, y donde te fijas que te vas a cualquier, ¿no? Empiezas a coger el periódico, oye, lo que hablamos del lenguaje. Si hay un equipo, ya que yo había sido ministra de Sanidad, si hay un equipo investigador en Vall d'Hebron sobre la lucha, ¿no? con unos medicamentos oncológicos que han descubierto una célula que nos va a curar de no sé qué, si el jefe de la unidad de investigación es un hombre, el titular del periódico, y probablemente sea una mujer que lo escribe, pone: el doctor Durán Lleida, me lo invento ahora, el doctor Durán Lleida ha avanzado en la investigación oncológica de no sé qué, no sé cuántos. Si la directora de la unidad de investigación es una mujer, va a poner: la unidad de investigación de la Vall d'Hebron ha descubierto una célula para combatir. Esto es así. Y entonces dices, oye, ¿y las mujeres referentes que somos tantas? En el deporte femenino no sale por ninguna parte. O sea, la propia Mireia Belmonte te lo dice, que en el récord mundial, el día que ella hizo el récord mundial en Londres, que no eran las Olimpiadas, estoy hablando del mundial, en Londres, ella hizo el mundial en Londres. En España ese día se habló más tiempo y más horas y más noticias sobre el peinado de un futbolista del Real Madrid. Esta es la realidad. O sea, entonces tenemos muchas mujeres referentes en todos los sectores, también en la Procuraduría, en el mundo de la justicia, donde si no las visibilizamos, no tenemos a las otras mujeres o a los propios hombres, padres de estas niñas, que les ayuden a potenciar a esa mujer hacia ese sector. Por eso tenemos unas brechas brutales en las tecnológicas, en el STEM, en la Science, Technologic, Engineering, and Mathematics. No tenemos mujeres que entren en ese sector a estudiar en las universidades. Y dices, oye, si en Derecho hay más mujeres que hombres, si en Derecho hay más juezas que jueces, más magistradas que magistrados. Eso sí, techo de cristal arriba no llegan, muchas veces por el techo de cemento. Y muchas veces porque no llegan, porque no se las deja llegar, ¿no? Por tanto, yo creo mucho en las mujeres referentes. Yo si me puse en política es por dos cosas, y lo quiero explicar y siempre lo explico cuando hablo de igualdad. Una, porque yo vivo en un pueblo de la Cataluña del interior y me estaba ahogando el nacionalismo, y el señor Durán Lleida lo sabe bien porque siempre lo hemos discutido esto, me estaba ahogando el nacionalismo, era como si el nacionalismo lo ocupara todo y como si el resto no existiéramos. Y yo dije, no, oye, que existimos. Y dije, oye, yo me presento, yo no quiero que aquí sea solo monocolor
color. Y 2, yo me presenté para trabajar para la igualdad real y efectiva. Y justamente me puse en un partido que defendía la unidad de España y 2, me puse en un partido que tenía muchas mujeres referentes. La verdad es que del Partido Popular hemos sido un partido donde las mujeres pues, han sido las primeras presidentas del Congreso del Senado, mujeres del Partido Popular, la primera defensora del Partido Popular, la primera comisaria en la Unión Europea del Partido Popular, muchas grandes alcaldesas de grandes ciudades en esa época, en el año 95, 92, del Partido Popular, eran mujeres que abrieron camino a gente, mujeres como yo y a muchas otras diputadas más jóvenes como yo, ¿no? Así lo está haciendo Mireia Belmonte en el deporte. Así lo puede hacer una mujer dirigiendo un banco o un periódico para las futuras periodistas. Pero el problema está que no las visibilizamos, no dejamos que las visibilicen. No puede ser que Radio y Televisión Española, que es pública, que la pagamos con el dinero de todos, dedique tan poco tiempo a las mujeres. O sea, el deporte, el telediario, yo es que ya lo apago, el telediario sale 15 minutos de deporte. De esos 15 minutos, 12 minutos fútbol. Y de los otros 3 minutos, algún otro deporte. Pero solo máximo, fin de semana, 20 segundos de deporte femenino. Es que no tenemos grandes deportistas. Así nunca animaremos a la mujer, a las chicas, a la gente joven a ponerse en un deporte, en un sector, y termino, y ya está. Por tanto, os he explicado un poco cómo yo veo, ¿no?, en la lucha a favor de la igualdad real efectiva, que hay muchos campos y que todos los que estamos aquí podemos hacer mucho. Y estoy feliz, de verdad, de ver en una charla de igualdad a hombres. Porque he hecho muchas veces de menos, no sé si te pasa, secretaria, a la presidenta le debe pasar, que muchas veces vamos a charlas de igualdad y hoy el 95 o el 99,9 son hombres, mujeres. Y es muy importante que los hombres estéis con esta lucha, porque es una lucha de todos, porque un país solo progresa económicamente, socialmente, democráticamente y culturalmente con todo su talento, el masculino y el femenino, y siempre en igualdad de condiciones, siempre, sin ninguna brecha y sin ninguna barrera visible e invisible. Bueno, nos hemos excedido un poco en el tiempo inicial. Es la emoción, vamos me a gusta intentar este intervenciones tema. más cortas para dar un poco más de dinamismo al debate. Seguimos con la venia de la cuota masculina y de la cuota judicial con la parte legislativa, la otra parte, la del Partido Socialista, y con Pilar Cancela, que asentía en un primer momento. La segunda parte no tanto, no sé si hay algún punto de discrepancia. Bueno, lo que pasa es que me habéis hecho una faena, porque me habéis invitado como presidente de la Comisión de Igualdad. Ya. Entonces, si estoy como presidente de la Comisión de Igualdad, no puedo intervenir como diputada del Partido Socialista. Pero ¿O también sí? te hemos invitado ¿O como sí? diputada del Partido Socialista. Pues entonces, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, la invitación, y además la última experiencia que hemos tenido, que hemos compartido, ha sido el reconocimiento del Consejo General de Procuradores de España a la Comisión de Igualdad por la labor que ha desarrollado y sobre todo por ese pacto de Estado de violencia de género, que en eso coincidimos plenamente, que es un trabajo y es resultado de todo el esfuerzo y todo el trabajo político de todos los grupos parlamentarios. Por lo tanto, creo que es la primera vez, es la primera vez que en España se consigue un pacto de Estado, y la verdad es que es un tremendo orgullo como feminista que sea en materia de violencia de género. Algunas matizaciones que no son matizaciones, porque al final cada quien defiende el posicionamiento político que considera, ¿no? Porque al final estamos en política para cambiarlo todo, y lo más rápido posible y lo antes posible. Y si hablamos de cuestiones de igualdad, pues muchísimo mejor. Ojalá hubiéramos ido más rápido. En todo caso, yo sí que creo que el lenguaje es muy potente. El lenguaje es una herramienta valiosísima. Y sobre todo cuando hablamos de invisibilizar, cuando hablamos de que hay una mayoría social que es la mayoría preeminente de un país y tiene dificultades para visibilizarse y se oculta y tiene dificultades para poder participar en esa sociedad y reforzar esa democracia, yo sí estoy a favor de la utilización del lenguaje para visibilizar. Posiblemente a veces suene forzado, pero ¿cuántas veces ese lenguaje forzado no ha servido para que después se pudieran conseguir tantísimas cosas? Simplemente es una llamada de atención para decir, estamos aquí, vamos a seguir estando aquí, pero queremos avanzar muchísimo más. Simplemente en ese contexto, por supuesto. Luego, en relación con el tema de la participación política, porque al final estamos en un título de este debate o de este tiempo que vamos a compartir, que estamos ligando dos cuestiones fundamentales, que es la igualdad de género y la democracia. Y yo entiendo que la primera no existe sin la segunda. Es imposible. Fundamentalmente por la intervención que nos ha precedido en la apertura
de este rato que compartimos de charla que hizo la secretaria de Estado y que ha ratificado también Montserrat, en el sentido de que la mayoría de la sociedad somos mujeres. Por lo tanto, ¿cómo va a ser una sociedad plena democráticamente si las mujeres tenemos dificultades para que se nos vea y para participar en la cuota que nos corresponda? Y hablando de cuotas, a mí tampoco me gustan las cuotas. A mí me gustaría que no fueran necesarias. Pero ¿y si no hubieran existido las cuotas? ¿El avance hubiera sido el mismo? Cuando hablamos de participación política, la participación en democracia de las mujeres se canaliza sobre todo a través de los procesos electorales, bien como electoras, porque somos capaces de tener el derecho del sufragio activo, que también fue una lucha feminista, como antes también manifestaba el señor Durán y Lleida, pero también para ser elegibles. Y para ser elegibles, al final, la forma que tienes de participar es fundamentalmente a través de las organizaciones políticas. Los partidos políticos, también existen los movimientos feministas, organizaciones sociales, pero fundamentalmente la representación política se consigue a través de las organizaciones políticas. Y cada organización política, en su manera de estructurarse, en su manera de apostar definitivamente por la lucha de las mujeres o la presencia de las mujeres, lo demuestra estableciendo unas normas. Y cada partido político en función de lo que considera o del grado de implicación o simplemente del objetivo, el planteamiento que tiene. Pues unos partidos políticos han establecido cuotas, se ha ido a porcentajes, luego se ha ido a listas cremallera, otros no. Cada uno lo canaliza como entienda. Pero también es cierto que si no hubiera existido esa apuesta por parte de las organizaciones políticas, posiblemente ahora no pudiéramos hablar de un 48% de diputadas en el Congreso de los Diputados. Cuando empezó la primera legislatura solo había un 8%. Pues al final ese camino se ha avanzado porque se han dado pasos y porque se ha apostado en una determinada dirección. Yo de formación, yo soy laboralista, por lo tanto a mí el ámbito de las relaciones laborales y el empleo pues es mi debilidad. Entonces cuando se habla del mercado de trabajo y de la mujer, pues evidentemente se me ocurren muchísimas reflexiones y muchísimos planteamientos que seguramente después el representante de la COE podrá profundizar muchísimo más. Pero lo que sí es cierto es que si hacemos una reflexión, el tema es tan complejo y podríamos decir tantas cosas y el tiempo tan breve que intentaré reconducirlo a 3 o 4 ideas. Yo no me imagino a ningún hombre en una entrevista de trabajo que nadie le pregunte, ¿vas a tener hijos? ¿Tienes pareja? A un hombre no se le preguntan estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hay, en este caso, una situación que es innata a la condición de mujer, que es el rol reproductivo, que sigue siendo un freno tremendo para la promoción y el desarrollo profesional. Ya no se trata de que nos incorporamos al mercado de trabajo. Yo siempre digo que una de las grandes conquistas del siglo pasado fue la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La cuestión es que nos incorporamos y la pregunta es, ¿cómo nos incorporamos? A pesar de ser las mejor formadas, con una capacitación mucho más cualificada, con unas notas en las universidades y unos expedientes muchísimos más elevados, y sin embargo después, ¿qué es lo que transcurre desde que nos incorporamos al mercado laboral y hasta que tenemos esos frenos y esas imposibilidades para acceder a los puestos de decisión? ¿Qué es lo que pasa por el camino? Pues pasan las circunstancias que le ocurre a la mayor parte de las mujeres. Que la condición de mujer, ese rol reproductivo, te frena tu carrera profesional. Porque quienes asumimos los contratos a tiempo parcial somos las mujeres. Quienes pedimos reducción de jornada somos las mujeres. Quienes pedimos excedencia para cuidado de hijos, el mayor porcentaje de excedencia para cuidados de hijos lo piden las mujeres. Creo que es un 70 y pico % frente a un 10% de los hombres. Por lo tanto, se sigue ligando el rol de los cuidados siempre a las mujeres. Y eso al final lo que hace es ir frenando tu promoción profesional y tu carrera profesional. Y esos son hechos y esa es la realidad. Y luego podemos hablar de la brecha salarial. Es que hay determinados conceptos en los que vamos a coincidir todos, pero claro, la gran reflexión que tenemos que hacernos, creo yo, es que estamos aquí, representantes del Poder Legislativo, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Judicial y en este caso de la organización más representativa de los empresarios de este país. Cambiemos las cosas. Si somos nosotros y nosotras quienes podemos cambiarlo, ¿cómo cambiamos las cosas?
Pues yo sinceramente comparto una reflexión con todas y todos ustedes. Cuando una sociedad está inmersa en unos determinados condicionantes, en unos determinados hábitos, costumbres, que están tan arraigados y que cuesta tanto romper, podemos hablar de suelos, podemos hablar de techos, ya sea de cemento, de cristal o de hormigón armado, que también los hay. La única manera es a través de la legislación. Yo defiendo la legislación. Hay determinados aspectos en una sociedad que, si son considerados prioritarios por la gran mayoría social y por la gran mayoría de la representación política de un país, estamos obligados a cambiar las cosas y dejar una sociedad más justa y más igualitaria a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y eso se consigue a través de la legislación. Y lo digo con todo conocimiento de causa, y por eso España hemos sido referente internacionalmente en la lucha a favor de la igualdad y en la lucha contra la violencia de género, como muy bien decía Montserrat, porque en un momento determinado, con un conjunto de leyes vanguardistas, hemos cambiado el paso. Pero también lo podemos hacer ahora. Ahora mismo tenemos en debate, estamos tramitando en el Congreso de los Diputados, y además estoy convencida de que vamos a ser capaces de conseguirlo, porque hay esa voluntad política y porque la calle nos ha mandado un mensaje poderosísimo. Las mujeres de este país han dicho que es el momento de cambiar las cosas y acelerar el paso. Y nuestra obligación es responder. Por todas nosotras, no solamente por ellas, sino por todas nosotras y por la responsabilidad política que tenemos. Por ejemplo, lo hablábamos antes de manera informal, en el ámbito laboral, una ley que va a incidir de una manera fundamental en algo que comentaba tantas veces Montserrat, que es la corresponsabilidad. La única manera de que eso sea real y efectivo es que las mujeres y los hombres asuman la corresponsabilidad en igualdad de condiciones. Hay un hecho innato que desde luego los hombres de momento no pueden hacer, a lo mejor ya lo están haciendo y no lo sabemos porque la ciencia progresa mucho, pero de momento embarazadas nos quedamos nosotras. Por lo tanto, el permiso, los permisos ligados al parto nos corresponden a las mujeres, pero luego los permisos subsiguientes de cuidados no tienen por qué ser exclusivos de las mujeres. Y esos permisos tienen que ser personales e intransferibles. Y si empezamos por ahí, pues seguramente los roles y los conceptos empezarán a cambiar un poquito. Y empezaremos a asumir que no solamente la mujer es responsable del cuidado de la familia o de los dependientes, que a veces solamente hablamos de los hijos, pero la dependencia también se liga al cuidado de la mujer. Por ejemplo, una ley para abordar la brecha salarial. ¿Tenemos un problema? Es muy difícil detectar discriminaciones directas en los convenios colectivos. Imposible detectarlos. ¿Por qué? Porque son contra el eje. Por lo tanto, la autoridad laboral o la inspección de trabajo, cuando ve un convenio colectivo que va contra derecho, pues evidentemente ya es nulo y no se inscribe como tal. Pero ¿y las discriminaciones indirectas? ¿Y dónde están las discriminaciones indirectas? Pues fundamentalmente en los conceptos retributivos que se llaman complementos o pluses, donde hay una mayor discrecionalidad y entonces aparecen los pluses de responsabilidad, los pluses de disponibilidad. ¿Quiénes tienen una mayor disponibilidad del tiempo? Los hombres. Porque las mujeres, en cuando terminan su jornada de trabajo, muchas veces reducida o a tiempo parcial, como os comenté antes, se van rápidamente a recoger a sus hijos o hijas o van a casa a estar con ellos, a bañarlos, darles la cena y prepararse para el día siguiente. Entonces, al final, esas son las realidades, están detectadas y sabemos dónde están. Corrijámoslos entonces. Fundamentalmente para decir que no solamente tenemos la diagnosis, sino que además vamos a hacer algo, ¿no? Bueno, pues como esas dos leyes, pues podemos hablar de otras muchas que van a complementar a estas dos, pero que inciden en un ámbito muy concreto que es el mercado de trabajo, que al final es lo que nos frena y es lo que nos impide llegar a los consejos de dirección, a la toma de decisiones y posiblemente en el ámbito político pues nos pase un poco igual, afortunadamente cada vez menos también, ¿no? Creo que los partidos políticos cada vez son más conscientes de que es necesario, aunque solo sea para que se vea y no quedar tan mal, ¿no? Con esto de que no, vamos a predicar con el ejemplo, pero vamos a también a dar ese ejemplo. Te ponen de 4 y 5 en la provincia. Eso es. Entonces, esto al final es una diagnosis que compartimos, pero que es cierto que creo que tenemos una oportunidad que nos ha dado además el espíritu del Pacto de Estado en materia de violencia de género, que además tiene un número de medidas impresionantes que hemos consensuado entre todos. Y es verdad, lo comentaba antes
Soledad, que es cierto que hubo un grupo parlamentario que no lo votó al final, pero sí es cierto que participó en la negociación. Y que muchos renunciamos a posiciones para lograr un acuerdo precisamente para consensuar con ellos el posicionamiento. Por lo tanto, aunque no lo quieran, el pacto también es suyo. La cuestión es que yo creo que ese espíritu de construcción, de positivismo, de responsabilidad, tuvimos comparecencias durísimas, porque además por allí han pasado prácticamente todos los poderes del Estado, asociaciones, el Gobierno, en aquel momento con los distintos representantes, y hay personas impresionantes desarrollando responsabilidades institucionales que yo hubo a más de uno, de dos y de tres que le dije, yo como ciudadana me siento orgullosa de contar con personas como usted al frente de las instituciones. Porque la implicación y la lucha que tienen es impresionante. Es impresionante. Quiero decir, y ya corto porque ya me estoy excediendo, seguramente ya me he excedido, los usos del tiempo. Quiero decir que somos los actores y actrices, pero no en el sentido de las artes escénicas, que somos los que nos dedicamos a la política, a la acción legislativa, a la ejecutiva y al ámbito judicial y a los agentes económicos y sociales cualificados y representativos de este país, los que podemos cambiar las cosas. Por lo tanto, hagámoslo. Pues vamos rápidamente de la oralista a la oralista, porque yo creo que la parte empresarial es crucial en todo este asunto, porque es quien tiene que contratar a la mujer, quien tiene que promocionar a la mujer y quien tiene que velar precisamente por eso que hablábamos antes, que es la expropiación del tiempo, con lo cual le damos paso ya a Jordi García Viñas, que es director de Relaciones Laborales de la CDE. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, gracias a los organizadores por habernos invitado. La verdad es que yo estoy aquí para intentar explicar alguna cosa, digamos, desde otro punto de vista. Primero porque soy hombre y ver las cosas de igualdad desde el punto de vista de hombre es absolutamente diferente, porque es consustancial a sí mismo, porque lo vemos de una manera diferente. Y otro porque voy a intentar hablar desde el punto de vista de las empresas, que es absolutamente diferente de otro punto de vista. 4 cuestiones de tipo general. En primer lugar, yo creo que no hay nadie en esta sociedad en la que vivimos que no apueste porque la mujer tenga la posición en la sociedad que le toca. Y eso es evidente y todo el mundo está por esta situación. Segunda cuestión. Es clarísimo que la sociedad española, por centrarlo de alguna manera, ha cambiado muchísimo en los últimos tiempos. De lo que estamos hablando no es si hemos de cambiar o no, sino probablemente la velocidad de los cambios, ¿no? Si ha de ser más rápido, más lento, si ha de venir acompasado de una manera, pero digamos que ya hemos avanzado muchísimo porque tenemos un elemento fundamental. 3, y se ha dicho aquí, hay un elemento fundamental y es que está absolutamente conectado culturalmente como realidad la mujer, la maternidad y el cuidado de otro tipo de personas, en la actualidad las personas mayores, porque aquí siempre se puede hacer la típica broma, ¿no? Uno, digamos, los hijos pueden durar poco en casa, no en España que duran mucho más, ¿no? Pero las personas mayores ahora mismo están durando muchos años por una cuestión de la sanidad española y quiere decir que nos vamos a poder dedicar más tiempo a cuidar a nuestros mayores, a cuidar a nuestros hijos. Por tanto, posiblemente ese aspecto que teníamos muy relacionado con el cuidado de los hijos, y si se fijan ustedes, hay muchas normas laborales que están pensando en la maternidad, posiblemente las tendremos que desplazar y eso es un cambio que hay que hacer. Y en cuarto lugar, lo que necesitamos es tener una verdadera corresponsabilidad. Eso es absolutamente fundamental. Y ahora mismo, en la España del siglo XXI, esa idea no la tenemos, no la hemos alcanzado. Y hay que intentar tener claro esa posición. Porque hasta que no sea la sociedad consciente de estas cuestiones, no vamos a conseguir esa posición que le toca a la mujer en la sociedad que hay, porque lo demás no va a ser. Vale, ahora hago algunas cuestiones respecto a las empresas. Igual pueden sonar un poco raras, pero a mí me parece importante, digamos, que las cite aquí. En primer lugar, ¿por qué está tan conectado el tema de igualdad y el tema de las empresas? Porque realmente es en el mundo laboral donde el elemento de la igualdad cambia más, ha cambiado más y se producen las mayores, digamos, situaciones
Yo no sé si discusión o confrontación. Es el elemento fundamental. Es donde pueden haber más conflictos. No hay ninguna otra posición donde esa contraposición de intereses existe. Si descartamos que la familia, la posibilidad de confrontación es menor. Pero aparte de la familia, el resto de cuestiones, ¿no? Los dos intereses contrapuestos, en el sentido más neutro de la palabra, no me refiero a... se dan en la empresa. Por lo tanto, es evidente que se centre en esta cuestión. 2. No hay ninguna empresa en este país que no apueste por la diversidad, y dentro de esa diversidad y dentro de esa composición y dentro de esa realidad están también las mujeres. Claro que hay excepciones a esto, pero la verdad es que yo prefiero hablar de excepciones, ¿no? Es verdad que siempre aparece alguien que dice que tiene un conocido que le pasó a esto, pero realmente no suele ser lo normal. Si no, estaríamos hablando de situaciones continuadas, y esas situaciones continuadas, por suerte, por una cuestión, digamos, no solo de exigibilidad jurídica, sino de pura conciencia, están muy presentes, ¿no? Posiblemente a alguien no la hayan contratado porque tiene hijos o vaya a tener hijos, pero lo más normal es que ese elemento que es real, no se dé en un porcentaje importantísimo de las empresas, porque si no pasaría esto. Es más, muchas veces cuando hablamos de una situación, por ejemplo, de permisos, es mucho más fácil organizar la sustitución de una mujer durante 4 meses que la baja de una persona 2 días o 3. Por lo tanto, desde el punto de vista organizativo, es mucho más sencillo asumir determinadas funciones que aparentemente plantean más problemas que otras, ¿no? Si me permite usted, el absentista profesional es más difícil de gestionar. Una persona que va a estar 4 meses o 5 meses de baja es mucho más sencillo. Por lo tanto, yo creo que esto es absolutamente fundamental. 3. La igualdad en las empresas se ejerce, digamos, hay un ejercicio frente a otros. Hay un concepto de derecho de las mujeres frente a una obligación de las empresas. Y esa dinámica no solo no tiene parangón en otros lugares, sino que además genera esa situación de desequilibrio, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y por eso estamos obligados a conseguir el máximo ejercicio en el equilibrio de las dos posiciones. Porque si una de las dos posiciones es absolutamente prioritaria, ¿no?, la realidad va a acabar produciendo, digamos, sinergias contrarias, ¿no? Y eso es fundamental que lo hagamos. Para eso es importante el cambio cultural, por supuesto, pero también es necesario que entendamos que un elemento de imposición respecto a una de las dos partes produce un efecto no deseado, ¿no? Porque es, digamos, muy natural rebelarnos contra esa situación. Y hay que pensar que en el ámbito de la empresa hay unos intereses que socialmente, que económicamente hemos dado todos como válidos. Y por lo tanto, cabe que haya, digamos, esa autoorganización. En quinto lugar, difícilmente se puede pedir a las empresas que sean más corresponsables que lo que son la sociedad o la familia. No solo podemos pedir, porque no solo los parámetros con los que se rigen las empresas son los mismos que el resto de la sociedad, por lo tanto no van a ser más modernas o no van a ser más comprometidas, porque son absolutamente iguales que la sociedad, sino porque además el modelo que nosotros nos hemos puesto de acuerdo es que tengamos una empresa que es un elemento de sujeto privado. Y ese elemento de sujeto privado ha de tener las posibilidades, como mínimo las mismas, que tenemos el resto de sujetos privados, por ejemplo, siendo ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, lo que no puedo hacer es que yo le imponga más obligaciones a las empresas,
que las que les imponemos al resto de los sujetos privados. No tiene sentido. Yo apuntaba aquí, posiblemente, donde más cambios se han producido en este tema, repito, de manera voluntaria, han sido en las empresas. Si nosotros miramos los últimos 30 años, no hay ningún otro sujeto, en el sentido más amplio, que haya cambiado más en este papel que las empresas, ¿no? Por lo tanto, es un elemento fundamental, ¿no? Porque realmente ha habido un cambio normativo, pero los cambios normativos no solo son suficientes, ¿no? Si estamos hablando que necesitamos un cambio educacional, si estamos hablando que necesitamos un cambio cultural, es evidente que el cambio educacional, el cambio cultural no se va a cumplir por medio de la ley. Es fundamental que haya un movimiento. Ese movimiento en las empresas se ha ido produciendo y se ha ido produciendo a lo mejor demasiado lento. Ahí yo hablaba al principio de la velocidad, pero es importante que entendamos que si algo ha cambiado... Hablando de la velocidad, perdona, Jordi. Sí, me queda un minuto más. Si algo ha cambiado ha sido así. Por tanto, en conclusión, ¿qué nos parece a nosotros necesarios? En primer lugar, los cambios se han de dar no por imposición. El mercado de trabajo tiene un elemento fundamental que son los acuerdos entre los empresarios y los trabajadores. Ese es el elemento fundamental. El estado de los planes de igualdad en las empresas españolas no está en muchos países de la Unión Europea. Es fundamental. El acuerdo siempre es mucho más efectivo, mucho más planificado, tiene mucho mayor resultado que las imposiciones. Por eso nos parece que esos elementos de acuerdo son fundamentales. Gracias y perdón por pasarme. No, nada, nos hemos pasado todos, creo, en las intervenciones iniciales. Hablaba del equilibrio precisamente de las dos partes. Le quería dar paso a Clara Martínez de Careaga, presidenta, como decíamos antes, de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, vocal del CGPJ también, y además es la primera magistrada de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Y le quería dar paso con una frase maravillosa suya. La humanidad tiene dos alas, una es el hombre, la otra la mujer. Mientras no se consiga que las dos sean iguales, la humanidad no podrá volar. Así es. Maravillosa. Gracias. Adelante. Gracias al Consejo General de Procuradores, se lo he anticipado antes, por la invitación, por la posibilidad de compartir con compañeras y compañeros tan brillantes dentro de sus profesiones este momento de debate que creo que es único. Antes de empezar, quiero decir también dos consideraciones. La reivindicación de la igualdad no es un capricho pasajero, es una cuestión de justicia social. Creo que esto nos debe quedar claro. Y otra frase también para marcar cómo es el avance de las mujeres en la sociedad y en el trabajo. Las mujeres en realidad han trabajado siempre. Lo que sucede es que no siempre han cobrado por ello. Efectivamente. Pero han trabajado siempre. Como presidenta de la Comisión de Igualdad, que es un honor haber estado estos 5 años presidiéndola y trabajando en defensa de las mujeres magistradas y juezas de la carrera judicial, voy a hacer un pequeño análisis de cuál es el marco normativo y cuál es en la práctica lo que está sucediendo o ha sucedido en los 5 años que yo he estado en el Consejo, de una manera muy breve para que podamos tener un debate. He sabido, bueno, nosotros, a diferencia de lo que acaba de exponer nuestro compañero, también nos hemos dado mucha prisa. La mujer no ingresó en la carrera judicial porque lo tenía prohibido hasta el año 1973, que ingresó una mujer. En 1978 ingresó, perdón, en el 73 una fiscal. En el 78 ingresó una juez y en 1991 fue Margarita Robles, la primera mujer presidenta de una audiencia. Y no fue hasta el 2002 cuando llegó la primera mujer al Tribunal Supremo, que fue Milagros Calvo, a la sala social, precisamente. Nos hemos dado también mucha prisa, teniendo en cuenta que esto fue así en el año 73. En este momento, en el 2018, el 52% de los miembros de la carrera judicial son mujeres. Pero ahora veremos también más adelante cómo también tenemos un techo de cristal durísimo, muy grueso, que nos está costando efectivamente pues traspasar para llegar a los puestos de dirección y a los cargos de elección discrecional. El cometido
de la Comisión de Igualdad, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es asesorar al Pleno. Eso es lo que le corresponde a los 3 miembros que integramos la comisión, asesorar al Pleno para hacer efectivos los parámetros de igualdad dentro de la carrera judicial y mejorar además dichos parámetros, aparte de vigilar, que también lo hacemos, la respuesta judicial a la violencia de género. Para mejorar esos parámetros formulamos informes de impacto de género, no solamente a los reglamentos internos que en el Consejo General del Poder Judicial se puedan aprobar, sino también a todos los nombramientos que se realizan, ya sean de magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores de justicia o de audiencias provinciales y todos aquellos también de dentro del Consejo de órganos técnicos que sean de nombramiento discrecional. Sin embargo, también tenemos un plan de igualdad aprobado por el anterior Consejo en el año 2013, que en este Consejo, que como digo empezamos en finales del 13, en diciembre, y hemos hecho estos 5 años hasta finales, ahora se está justo en este momento renovando y se están en este momento por parte de las 2 cámaras pues llegando a consensos para la elección del nuevo Consejo, pues en estos 5 años hemos implementado precisamente este plan de igualdad que está establecido en torno a 11 ejes de participación, de conciliación, de mejora de la mujer en todo el acceso precisamente a las tecnologías, al horario y a los permisos de todo tipo para poder formular esa conciliación que hemos dicho que, como sucede también en otros ámbitos, el 98%, es lamentable, el 98% de los permisos de conciliación, de cuidado de hijos e hijas y de personas mayores en la carrera judicial los piden las mujeres. Es decir, que los hombres, la corresponsabilidad es efectivamente una tarea pendiente, una asignatura pues a promocionar de algún tipo, porque como antes se ha puesto de relieve por los otros 4 intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, la igualdad es cosa de todos, no es una cuestión, ¿no? Ni el cuidado de la familia y de nuestros mayores es una cuestión que nos deba de corresponder solamente a las mujeres. En este plan de igualdad que llevamos en la carrera, en torno a estos 11 ejes, verdaderos objetivos para establecer una igualdad entre nuestros miembros de la carrera, hemos nombrado en estos 5 años comisiones, delegados de igualdad en todos los territorios de España, en todos los tribunales superiores de justicia, y la Comisión de Igualdad tiene cada semestre pues una reunión con todos ellos para ver si todos los objetivos, para atestar si todos los objetivos del plan de igualdad de la carrera judicial se cumplen adecuadamente. Estos delegados de igualdad, además, en todos los territorios son unas personas, aparte de la especial sensibilidad con el tema que tienen respecto de mejorar estos parámetros, pues pueden ayudar en la interpretación por parte de los correspondientes tribunales superiores de justicia respecto de los planes de igualdad también territoriales o respecto de las peticiones de conciliación o de cualquier tipo de ayudas o de licencias para atender a la familia. Esto es en cuanto al marco normativo. Esta sí la situación. Nosotros asesoramos al Pleno, defendemos también a la hora de llevar a cabo los nombramientos pues aquellas mujeres que dentro de la carrera están en liza para lograr una plaza de magistrados del Tribunal Supremo o de tribunales superiores, y ponemos de relieve precisamente las especiales dificultades que tiene la mujer, porque sucede, y pasará también en otros ámbitos, que siendo la mujer, como está pasando en los colegios, en las facultades y en la preparación en todos los ámbitos profesionales, a veces superior en formación a los hombres, hay un momento en el que de repente dices, ¿qué sucede? Que de repente los hombres nos sobrepasan. Es claro, y todos lo podemos apreciar, que es justo el momento en el que la mujer tiene sus hijos y dedica de una manera primordial su atención, su concentración, su energía y su esfuerzo al cuidado de los niños mientras son pequeños. En ese momento, efectivamente, el hombre entonces nos pasa por delante y no tiene ninguna dificultad, por mucho que el hombre tenga los mismos hijos, ¿no? Que no se lo preguntan, ¿cuántos hijos tienes? 2. Y parece efectivamente que los tiene exactamente igual que la mujer. Pues no, porque durante ese tiempo que la madre tiene 2 hijos, 3 o 1,
pues ella efectivamente deja de poder nutrir y enriquecer su currículum para atender como puede de una manera titánica a los dos trabajos, el trabajo de profesional y el trabajo en casa. Y lo hace con el entusiasmo de acabar de ser madre, con el entusiasmo de criar a unos hijos, y yo lo estoy viendo también ahora que estoy en el Consejo, con un trabajo absolutamente profesional e impecable, por ejemplo, en mi caso, como juezas y como magistradas. Las mujeres no descuidan su trabajo y la hacen efectivamente, ganan 2 brillantes jornadas de trabajo a costa de su piel. Esa es la emancipación en España de la mujer, haber logrado 2 brillantes jornadas de trabajo. Esta es la situación, ¿no?, en cuanto al marco normativo. Es apoyo por parte de la Comisión, por parte de los 3 miembros, ¿no?, a todas las mujeres en igualdad de condiciones. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Qué ha sucedido en estos 5 años de Consejo en el que he tenido pues este orgullo y este privilegio de presidir la Comisión de Igualdad? Pues que en realidad la política de nombramientos sigue siendo y sigue lastrada por unos estereotipos y por un enfoque de los méritos profesionales absolutamente androcentrista. Y entonces nos hemos encontrado que, sin tener que ni tan siquiera sugerir en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ante un nombramiento, que se utilicen, que se podría ser, de acuerdo con la Ley de Igualdad, ¿no?, medidas de acción positiva para intentar precisamente paliar y corregir esa desventaja de aquellas mujeres que con una carrera brillante, a lo mejor durante unos años, no han podido enriquecer su currículum. No he tenido que solicitar en ningún momento medidas de acción positiva. Más bien, al contrario, nos hemos encontrado con supuestos en los que ante candidatos bien valorados, bien preparados, perfectamente, sobradamente acreditados también con los requisitos que se requerían, pero entre 2, a lo mejor, personas que estaban en liza, un hombre y una mujer, y la mujer superaba en méritos de manera notable al hombre en antigüedad, en preparación, en dedicación en el órgano colegiado especializado que se requería, en publicaciones también, o incluso en supuestos en los que incluso el hombre no cumplía alguno de los parámetros objetivos que estaban en las bases del concurso de oposición para la plaza en concreto, pues la mayoría del Consejo General del Poder Judicial ha preterido a la mujer y ha nombrado al hombre. Hemos hecho en estos años del Consejo General, yo como presidenta de la Comisión, votos particulares a esos nombramientos, pues que han determinado en algún caso la anulación por parte del propio Tribunal Supremo de nombramientos que se consideraban que habían sido arbitrarios o habían infringido efectivamente el principio de igualdad, ¿no? Pero bueno, el Consejo, no obstante, volvió a nombrar a la persona, ¿no?, en este caso al que me estoy refiriendo, que fue bastante conocido, y ello ha determinado pues también un recurso al Tribunal Constitucional que en este momento pues está pendiente de ser resuelto. Decía antes, esta es la situación. ¿Cuál es la teoría y cuál es el marco normativo? Y, sin embargo, ¿cuál es la práctica? ¿Cómo nos encontramos? Como decía nuestro compañero, el avance, por tanto, en igualdad en la carrera como en el resto de los ámbitos sociales y profesionales, el avance por la igualdad está siendo insoportablemente lento. Eso es lo que nos sucede, es la apreciación que tenemos todas las mujeres. ¿Cuál es la solución? Pues yo creo que son 2. La formación en igualdad de nuestros hijos e hijas, la formación en igualdad desde que son pequeños, y desde luego la intolerancia frente a cualquier tipo de discriminación y acoso, ¿no?, en el ámbito laboral. El acoso no solamente el acoso sexual, que ahora efectivamente es el acoso por razón de sexo. Nos estamos encontrando en la Comisión de Igualdad también en estos 5 años hemos aprobado un protocolo contra el acoso sexual y contra el acoso por discriminación por razón de género y cualquier tipo de acoso. Y también hemos nombrado una serie de asesores confidenciales en cada uno de los territorios con los que me reúno, hago una reunión también semestral. Afortunadamente hemos comprobado que no hay supuestos, apenas es inapreciable, de acoso por razón de sexo, de sexual, acoso sexual en la carrera judicial. Pero sí nos encontramos muchísimo acoso, más bien discriminatorio, por la falta de valoración de los hombres hacia el trabajo de la mujer. Por 2 razones. Una, sencillamente porque no valoran el trabajo de la mujer y, por ejemplo, en órganos colegiados el trabajo de la mujer es visto con desprecio, con bromas, con risas o
con una minusvaloración constante, y luego el supuesto que también se apuntaba por las compañeras de que cuando la mujer hace uso de los derechos de conciliación, pues sufre además también una crítica abierta, no velada, abierta, por haber estado de baja pues unos determinados meses o por haber pedido una reducción de jornada para atender a los hijos. O sea, no solamente basta con que te eches a la espalda los dos trabajos, que con esa reducción de jornada cobres menos, que con esa reducción de jornada tampoco puedas participar en un mayor trabajo porque tenemos un sistema de retribución variable por cumplimiento de objetivos que a la mujer le es muy difícil cumplir o participar en él porque ya tiene esas dos brillantes jornadas de trabajo, sino que además, como digo, encima sufres la discriminación por la broma constante de que, claro, qué bien, como te has perdido una reducción de jornada o como has estado 4 meses. Yo solo tengo un niño. La verdad es que no me atreví a tener más. No me atreví a tener más teniendo que llevar la carga de trabajo, ¿no?, que tenía con los dos trabajos. Me hubiera gustado, la verdad, a lo mejor tener más, pero no me vi capaz de llevar adelante, digamos, otro embarazo y otra crianza. Y nos estamos encontrando, como decía, con esa crítica constante, ¿no?, ante el uso de los derechos de conciliación. Por eso la propuesta mía es formación en igualdad y intolerancia frente a la discriminación y frente al acoso. Y ahora lo que me gustaría pues es que pudiéramos participar todos para poder poner en común o las experiencias o las ideas o por lo menos, o a lo mejor, los empujes necesarios, ¿no?, para que en esta materia pudiéramos seguir avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Os voy a hacer 2 preguntas introductorias. Os agradeceré que seáis muy estrictos con el tiempo, que respondáis brevemente antes de dar paso a la palabra al público. ¿Creéis, pregunta para los 4, que son conciliables todas las profesiones? ¿Se puede conciliar siendo presidenta de Gobierno? ¿Se puede conciliar siendo presidenta de una sala del Supremo o siendo un empresario que cierra la persiana tras 14 horas de trabajo, siendo portavoz parlamentaria o presidenta de la Comisión de Igualdad? Aquí un ligero reproche, algunas veces se ha reunido más allá de las 6 de la tarde en el Congreso. ¿Es conciliable cualquier profesión? ¿Vale para todos todo lo que habéis dicho? Pilar, por favor. Pues yo creo que se puede y se debe. Se puede y se debe. Lo que ocurre es que en este momento no tenemos ni la mentalidad, ni los hábitos, ni las costumbres, y no lo estamos haciendo. Pero yo creo que son planteamientos que, si compartimos entre todos que estas reflexiones tienen que ser así, lo único que hace es voluntad para llevarlo a cabo, y eso depende solamente de nosotros. Totalmente. Se debe debemos hacerlo y tenemos que ayudar a todo el mundo a hacerlo. O sea, yo me acuerdo perfectamente en una entrevista que me hicieron como ministra y me dijeron, oye, pues trabajando en Madrid y tal, y yo tengo a mi hijo en mi familia en Barcelona, y porque pienso que tengo que renunciar yo, o sea, el entorno, ¿no?, al final de mi familia es en Barcelona, el colegio es en Barcelona, todo está en Barcelona, ¿por qué tengo que mover a mi hijo en un entorno que no conoce a nadie, que aquí estaría solo, ¿no? Y dije que, bueno, ¿no?, que el tiempo que estaba con él pues intentaba que fuera de calidad y que pongo el modo avión. Y me dice, bueno, pero es que la ministra tiene que estar conectada a las 24 horas del día y tal. Digo, sí, bueno, pero usted se piensa que no tengo un teléfono fijo. O sea, si me tiene que localizar por urgencia, ya me he procurado yo de que realmente me localicen, pero pongo el modo avión en el sentido de que pues quiero conciliar y estar con calidad, ¿no?, con mi hijo. Total, que un columnista, un periodista, pues criticó esto, ¿no? Dijo que me había creído de abandonar el ejercicio de mi cargo y de ser ministra a las 24 horas del día y poner modo avión en el móvil. Yo pensaba, pero este señor, primero sé que tiene hijos, pero este señor, o sea, no se pueden llegar a imaginar que si pasa algo urgente ya te digo yo que me localizan porque, ¿no?, yo ya estaba localizable, solo faltaría, ¿no? Pero imagínate, ¿no? O sea, yo es lo que decía antes, barreras visibles e invisibles, prejuicios que tenemos tanto hombres como mujeres, de todas las generaciones, de todas las profesiones. Y claro que un presidente puede conciliar y continuando ejerciendo sus funciones como una ministra, como un alto directivo y
y como una secretaria del presidente del Consejo. Todo el mundo. Porque tenemos que ir hacia la sociedad de roles compartidos, porque el señor Durán Lleida y Juan Carlos seguro que tienen padre y madre y les tienen que cuidar ellos. ¿Por qué le tiene que cuidar, ¿no?, su mujer? Si es, ¿no? O sea, son cosas que me cuesta entender, ¿no? Y al final las mujeres hasta también cuidan a las suegras y lo hacen por cariño y por amor, pero oye, pues también estaría bien, ¿no?, que los maridos cuiden de sus propios padres, de sus madres. Y yo diría a la COE una cosa, decías, pero ¿por qué tenemos que ir más allá que la sociedad? Porque sois sociedad, porque todos somos sociedad, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad y podemos coger el liderazgo cada uno en nuestra responsabilidad, mejorando en la corresponsabilidad, en una sociedad de roles compartidos y en la conciliación. Solo así llegaremos a una igualdad real. Pues por alusiones. No, sí, sí que se puede. Lo que pasa es que a lo mejor hemos de cambiar el chip y la conciliación por la vía de la rigidez no tiene tanto sentido y en cambio a lo mejor tendremos que buscarla por la más flexibilidad. Yo que decía que fuera igual. Es decir, que el más es difícil, es más fácil pedírselo a los demás que a nosotros mismos. Y a eso me refería yo exactamente de la misma manera. Clara. Sí, considero que es necesario, es posible y es necesario, pero se tiene que avanzar en corresponsabilidad. Si estamos conciliando cuando tenemos el peso, el grueso del peso en la conciliación la mujer, si lo hacemos entre dos, desde luego que va a ser mucho más fácil. Totalmente. Sí, pero es realista, es la Sí. pregunta. Sí, es realista. Estamos celebrando un acto que ya va adentrado en el tiempo. En media hora tiene un acto el presidente del Gobierno. Y esto es habitual. Es habitual en el panorama mediático político que haya actos a las 8, a las 9 e incluso plenos que terminan, Dolors, tú lo sabes, y Pilar también, incluso a las 11 de la noche. Hemos llegado a seguir negociaciones parlamentarias como la del Consejo General del Poder Judicial en el Parlamento, que han terminado a las 3 de la mañana. He terminado yo de seguir esas negociaciones en el Parlamento. ¿Es realista? Sí, es posible, y lo que pasa es que no siempre a lo mejor van a poder uno u otro. También hay ayudas en casa y la gente se organiza. No es obligatorio que, pues me da igual que tengas sesión parlamentaria o pleno del Consejo de Administración, vas a coger a los niños a las 5. No, eso no es real. Quiere decir que las parejas, los matrimonios se organizan. Lo que quiere decir es que estemos igual de implicados en esa organización. Sencillamente, estemos igual de implicados. Vamos a dar, si os parece, la palabra al público. No sé si alguien tiene una pregunta para realizarle. Quieren conciliar también. Exacto. Sí. No pasa nada. ¿No sería también, comparto al menos mi respuesta es que sí, ¿no? ¿No sería necesario también impulsar, y hay sociedad civil que lo está impulsando, unos horarios distintos a los que seguimos en el ámbito de la política, en el ámbito laboral, en el ámbito de las televisiones, etcétera, etcétera? Aquí todo lo hacemos más tarde, es decir, no es tan normal. En Italia sí, pues son primos nuestros, pero en el norte y en el centro de Europa no es tan normal que a partir de las 6 de la tarde o las 7 o incluso los fines de semana haya actividad política como lo hay en la política española. Yo creo que también, y no hemos sido capaces, yo he sido diputado muchos años y por tanto asumo mi responsabilidad, no hemos sido capaces, creo que la sociedad en conjunto, de cambiar las reglas de juego de los horarios por los que nos regimos. Sería la paradoja, por completar, que la Comisión de Racionalización de los Horarios Exacto. en el Parlamento, en el que tantos años fue diputado el señor Durán, se llegó a reunir a las 8 de la tarde. Bueno, de todas maneras, esa comisión de racionalización de los horarios lleva estando operativa en este país ya hace por lo menos y tiene sus informes hechos, sus recomendaciones, y la verdad que con poco éxito. Con poco éxito, porque además la resistencia, por decirlo de alguna manera, en todos los ámbitos, porque en el ámbito político, y vamos a hablar con franqueza, a ver quién toma esa decisión. ¿Quién toma esa decisión? Porque la sociedad en este momento no es permeable a ese tipo de cambio. La cuestión es que a lo mejor hay que ir paulatinamente a introducir determinadas modificaciones o determinados hábitos. Ahora mismo el debate que se ha planteado en cuanto al cambio de hora,
es acorde con lo que se está haciendo en otros países europeos, y sin embargo en nuestro país ha tenido una acogida. sí, vamos a llamarle acogida, o más bien un rechazo generalizado en cuanto al planteamiento. Yo creo que tenemos unos hábitos, sobre todo porque formamos parte de ese eje del sur de Europa, que sin embargo Portugal no, tienen y también tienen otras costumbres y otra manera de regular las jornadas laborales, termina mucho antes, los planteamientos son distintos, pero yo creo que yo creo que habría que ir introduciendo pasos moderados, poquito a poco, pero yo creo que ¿cómo se dice?, de una sola decisión tan trascendental, yo creo que sería bastante difícil de implantar. Yo creo que cada vez son más permeables. Yo creo que cada vez la sociedad en su conjunto nos está pidiendo, ¿no? Yo soy sociedad y por tanto todos estamos pidiendo cada vez pues más conciliación. Yo creo sinceramente que se tiene que ser valiente, que no tenemos que tener miedo a los cambios, y lo digo desde, ni a los cambios en política, ni a los cambios en el sector económico, ni en el judicial, en ningún tipo del sector. No tenemos que tener miedo, que tenemos que hacerlos de forma paulatina, pero también, os soy sincera, que dentro de estos cambios que tú puedes poner a corto, medio y largo plazo, pues unas herramientas, y que creo sinceramente que lo tenemos que llegar a un acuerdo todos, y no tenemos que tener miedo a llegar a un acuerdo. Sí que, por ejemplo, que el presidente del gobierno tenga ahora un acto a las 8:30, pues tenemos que tener la capacidad de, pues oye, pues que el presidente a lo mejor a las 5 ha ido a buscar a sus niñas en el cole, muy bien, y que espero y deseo que si las ha ido a buscar, que nadie que lo haya visto haya dicho, qué vago el presidente, que a las 4 de la tarde o a las 5 está yendo a buscar a los niños. Oiga, es que después tiene un acto porque le viene un presidente de Estado de otro país y hace una cena en el, no sé, ¿no?, en el Palacio Real. Ahora bien, que por ejemplo los periodistas que están atendiendo esa cena a las 9:30 de la noche, que la empresa tenga la capacidad de poder ayudar a la conciliación a toda su plantilla. Decir, oye, pues hoy a ti te tocará hasta las 10 de la noche, pero mañana por la mañana, me lo invento ahora, mañana por la mañana, pues buscar otros utensilios y otras herramientas para que esa persona pueda conciliar. Yo creo sinceramente que la conciliación no es que todos nos vayamos a las 6 a casa. Muchas empresas hacéis 5 turnos y por tanto hay mucha gente que trabaja de 10 de la noche a las 6 de la mañana, y esto no significa que no estén conciliando, y esto no significa que no estén cuidando. Es una ordenación de los tiempos. Exacto, es una ordenación de los tiempos donde podemos poner medidas encima de la mesa valientes, pero tampoco van a hacer un cambio radical, y donde todos tenemos que estar comprometidos. Nosotros, desde el particular, estamos súper comprometidos en esto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, como ministra tenía muy claro que si yo trabajaba el fin de semana, no todo el gabinete trabajaba ni todo el ministerio trabajaba. Una persona trabajaba conmigo y esa persona el lunes y martes no trabajaba. Lo tenía claro, y les obligaba a ir a buscar a sus hijos al cole o a ir a ver a su madre en la residencia. O sea, al final no es que todos terminemos a las 5 de la tarde, sino que todos los trabajos que hayan podamos ir compatibilizando. Esto es en clave de conciliación. No sé si hay alguna pregunta. Yo, si me permites, Sí, yo hablaba de la Jordi. flexibilidad. Yo hablaba de la flexibilidad porque cada vez es más necesario. Voy a poner 2 ejemplos muy claros. Primero, probablemente cuando nos vayamos de aquí nos vayamos a tomar una caña o nos vayamos a no sé qué, por lo tanto quiere decir, o cojamos el metro para ir a casa. Quiere decir que alguien ha de estar trabajando cuando yo ya he acabado mi jornada de trabajo. Y eso es fundamental. 2, acordaros que ahora hay mecanismos por vía plataformas que nos permiten comprar cualquier producto o recibir cualquier servicio en cualquier momento. Por eso digo yo que la conciliación tiene un elemento, digamos, más difícil de asumir, porque en horarios estancos muy fácil, pero en un sistema donde cada vez es mucho más flexible esa situación, pues yo estoy en casa viendo un partido que acaba a las 2 de la mañana y ¿por qué no voy a pedir una pizza a las 2 de la mañana? Muy acertado. Por tanto, es un elemento más difícil, ¿eh? Ujú. Voy es, a lo poner- que, es lo que decía la Secretaría de Estado previamente Voy- de la voy- extorsión del tiempo, precisamente este gap. Sí, actual, pero dinero. como ciudadanos estamos demandando ampliarlo, ¿eh? Ujú. Por eso yo creo que no hay un problema de criminalizar ese uso, sino sencillamente que las costumbres están cambiando y posiblemente ese pero movimiento, especialmente por las personas Esa jóvenes, es ordenación de los imparable, ¿eh? tiempos, eso, claro. ¿Alguna pregunta? La jornada laboral no ¿Sí? puede ser. ¿Hay alguna pregunta? Por aquí. No voy a hacer ninguna pregunta, porque no se me ocurre ninguna pregunta. Lo que sí quería hacer es, primero, felicitaros por vuestra intervención y después agradeceros vuestra labor y la tarea que estáis haciendo, la que por supuesto los procuradores nos sumamos con total compromiso. Al mismo tiempo, también felicitaros por el contenido pedagógico de vuestra intervención, porque
porque si a mí algo que me gusta es poder aprender día a día, y hoy he conseguido aprender algo. Y animaros a seguir con esa lucha en compañía nuestra. Alguno tendrá que llevarse deberes, porque ha quedado claro que queda mucho camino por avanzar, pero en la medida que haya voluntad por parte de todos, compromiso por parte de todos, y no seamos cínicos, no hay a veces ese compromiso real y efectivo para, bueno, pues lograr paliar ejemplos que habéis puesto aquí a lo largo de esta tarde. Quizá aquellos que llevamos o leyendo sobre estas cuestiones y otras no hemos reflexionado sobre ello y nos permite poder hacerlo a partir de este momento y otro, pues nada, felicitaros, animaros y seguir así adelante. Espero que contéis con nosotros. Muchas gracias. Sí. Sí, aquí adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo, que soy de edad ya provecta, aunque no muy provecta, soy de los que en tiempos ponía demandas de doña fulanita con la autorización de su marido, y no hace tanto tiempo. O soy de los que su madre, cuando quedó viuda, no sabía lo que era un banco. Por eso yo sí que creo que se ha avanzado muchísimo. Sí. Se ha avanzado en un periodo de tiempo razonable que yo he vivido. Lo que a mí me da, y arrimando un poco las con esta sardina, haciendo una comparación un poco forzada, que a las mujeres le ha pasado como a los procuradores, que llevan tantos siglos con considerándolas menos, o con esa sensación de ser menos que algo, porque alguien les ha dicho tanto tiempo que son menos, que realmente ahora la pelea es mucho más fuerte. Por eso yo entiendo que sí se ha avanzado mucho desde donde se partía. Yo la verdad es que estoy asombrado y me admiro del camino y del avance que hay ahora. Y yo creo que realmente ahora hay mucha más consideración social por la persona, por las mujeres, incluso a nivel profesional. Yo siempre he dicho que la mujer profesionalmente es mucho mejor que el hombre, por todo. Pero desde luego sí que quería hacer notar eso, que realmente parece que no, pero que se ha avanzado muchísimo. ¿Compartís esa reflexión del avance? Por ejemplo, la brecha salarial no tiene nada que ver, creo que se cuadruplica en las personas que nacieron en los 60 en lugar de los 80, lo cual implica que vamos hacia una evolución, no una involución. Se ha avanzado, pero sí, yo sí considero, sin embargo, a los hombres les parece que, caramba, se ha avanzado muchísimo. A las mujeres nos parece que es mucho más lento. Porque las tres olas del feminismo que todas conocemos, la primera en la Ilustración, la segunda de las sufragistas con el derecho al voto y a la educación, y la tercera en los años 60, ligada al 68ismo que se inició en los Estados Unidos, todas habían nacido desde el principio con los textos de igualdad, ¿no?, de derechos de los años 1789. Han pasado casi 300 años. Sí, sí. Pero en la tercera ola, ahora estaríamos con este nuevo empuje, en la cuarta ola de empuje del feminismo. En la tercera ola ya creían todas las mujeres del mundo que estábamos en una situación de igualdad real, porque teníamos la igualdad formal de las leyes. Ya habíamos conseguido esa igualdad en la ley, esa prohibición de que las leyes fueran discriminatorias y que establecieran diferencias que no estuvieran basadas en causas justificadas. Sin embargo, desde que hemos conseguido esa igualdad formal, nos encontramos que las situaciones de discriminación, de diferencia y de desventaja para la mujer siguen siendo gravísimas. Antes se ha apuntado que en la carrera judicial el 52% son mujeres y que hasta el año 2002 no llegó la primera mujer al Tribunal Supremo. Pero es que en este momento no hay ninguna mujer que sea presidenta de sala. En la sala primera civil solo hay una mujer, en la mía también solo hay otra, en la penal solo hay 2. Y en total creo que somos 11 o 12 en este momento. En toda España, los 17 tribunales de justicia, superiores de justicia, solamente hay una mujer, la de Valencia. Y de todas las audiencias provinciales, de 50 audiencias provinciales, solo hay 5 mujeres. Y eso es, como decía, perdona que te interrumpa, Clara, por lo que decía antes la secretaria de Estado, porque la mujer no quiere porque ve que no puede conciliar, que no puede desarrollar su vida. No.
Yo llevo 5 años en el Consejo y he visto cómo las mujeres sí dan el paso al frente y sí pelean y están en liza y solicitan las plazas de nombramientos discrecionales. Y porque se arrastran unos estereotipos en los que se valoran mejor los currículos de los hombres, se sigue nombrando por encima a igualdad de condiciones, incluso como he puesto de relieve, con mejores condiciones y preparación de todo tipo y antigüedad de las mujeres, se sigue nombrando a los hombres porque se aprecia que tienen un dinamismo o un carácter que van a tener un perfil para el cargo mucho más adecuado que el de una mujer, cuando en realidad para ser presidenta de un Tribunal Superior de Justicia, lo que cuenta, de acuerdo con el concurso que se publica en el Boletín Oficial del Estado, es precisamente la antigüedad, los méritos que ha obtenido, los años de servicio, los años que ha estado en una sala, por ejemplo, penal, si es que se requiere. Esa preparación son méritos y capacidad. Méritos significa que te lo merezcas, es decir, que has trabajado y demostrado ya de tal modo tu capacidad y has tenido esos años de servicio que mereces ese nombramiento, efectivamente, como reconocimiento a tu capacidad. Y nos estamos encontrando que frente a mujeres más preparadas y más antiguas, el Consejo en el que formaba parte, ¿no?, pues dejaba preteridas a las mujeres y nombraba a hombres mucho más jóvenes, motivándolo de esta manera, argumentando que tenían un dinamismo y que habían presentado un programa de actuación de lo que pensaban hacer mucho más completo o sugerente. Es decir, que frente a la capacidad y méritos acreditados se ha primado las promesas. Esto es muy grave, muy, muy grave. Y esta es digamos, una situación que viene lastrada por los estereotipos, ¿no?, y por la distribución de roles y por esa concepción. Son los hombres los que todavía, ¿no?, bueno, en este momento nosotros aún no hemos tenido una mujer presidenta del Tribunal Supremo. Espero que aquí las personas que puedan escucharme, que tengan alguna incidencia en ese consenso que se está llevando a cabo, pues sea el momento de nombrar una presidenta del Tribunal Supremo, ¿no? En mi ámbito profesional sí, se habla de la censura y de la autocensura. Tú antes has contado, y te agradezco la parte personal, como tú misma renunciaste a un segundo hijo porque era demasiado complicado, porque no te atreviste. No sé si, desconozco si Jordi es padre, tiene hijos. Os agradecería a vosotros tres también esa visión personal. Pilar tiene 2 hijos, Dolors tiene 1. ¿Cómo fue el salto precisamente de la vida laboral Terrible, sin ataduras, si me lo permitís de esa manera? Y lo dice alguien concienciada, madre de un niño de 1 año pequeño. Pues mira, yo solo una cosa, decirle primero a Luis que en España, ¿no?, como decía muy bien la magistrada, en España hay la igualdad jurídica, pero la igualdad real y efectiva no. Hemos avanzado muchísimo. Me atrevo a decir que España es uno de los países europeos y occidentalizados que más ha avanzado en la igualdad jurídica y también en la real y efectiva, pero nos queda mucho por hacer. Yo aquí añadiría que la toma de decisión, ¿no?, lo explicaba muy bien, que decía, oye, ¿no?, ante una igualdad, datos objetivos, esta magistrada pues no cumple todo tal, y bueno, al final se decide que a lo mejor pues ese magistrado lo hace mejor o lo hará mejor porque las relaciones, no sé, institucionales lo hará mejor, no sé. Pero yo siempre digo que, y Jordi lo ha dicho, dice, bueno, ahora nos iremos a tomar una cerveza, algunos, porque la toma de decisiones muchas veces y también en política se toman a las 9 de la noche con una cerveza donde las mujeres no están. Y muchas veces la toma de decisiones de una empresa, de un grupo político, de un colegio de procuradores, de la organización, de un Consejo General de Poder Judicial, se hace tomando una cerveza a las 9 de la noche donde las mujeres no estamos. Y cuando llegas al comité de dirección por la mañana, las cosas ya están hechas. Y te las encuentras hechas. Llegas y dices, bueno, no, es que ayer tomando una cerveza decidimos... Momento. Cerrado. Esta es la pura realidad también. Por lo tanto, me parece muy bien que todo el mundo vaya a tomar cervezas, porque el consumo va bien y la economía irá mejor, pero que no se tomen decisiones si ahí no están las mujeres. Que se tomen decisiones donde toca, dentro de los horarios que toca y con todo el consejo que toca, que deben haber en el consejo hombres y mujeres. Y esto lo quiero dejar bien claro. Y yo, como diputada, yo tuve mi hijo en el año 2011. Yo entré como diputada en el año 2008.
En ese momento aún no había baja de maternidad ni paternidad para los diputados ni diputadas. Ya que hablamos de derechos, es una cosa muy nueva. Yo estoy contenta porque después pasé a ser vicepresidenta del Congreso de los Diputados y yo fui una de las impulsadoras con Teresa Cunillera, de la del gobierno actual de Cataluña, y Celia Villalobos, donde dijimos que teníamos que tener baja por maternidad. Porque la Constitución decía que el voto era presencial, vale, es verdad que había, ¿no?, una disposición de la Constitución, pero oye, pues podíamos mejorarlo. Nació mi hijo el día 31 de enero y estaba previsto que naciera el 20 de enero. Y yo, en enero no hay periodo legislativo y no hay plenos. Y yo pensaba, cada día rezaba a Dios, por favor, que este niño nazca el día 1 de enero, que como mínimo tendré un mes de baja. Pues no, el niño nació el 31 de enero, Dios mío. Total, que nace el 31 de enero por cesárea. Las mujeres sabéis lo que es la cesárea, y total que me llama el secretario general del grupo parlamentario el día 13, me acuerdo perfectamente el día, 13 de febrero, 13 días después de que nacía mi hijo, porque la mañana siguiente era el día de San Valentín. Y me llama y me dice, ay, Dolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, bien, aquí con el niño, dándole lactancia. Y, ay, el niño, es mono, tal, sí, iba creciendo. Oye, que necesitaría que mañana vinieras a votar a Madrid. Digo, ¿cómo? ¿Mañana 14 días San Valentín? Después de 14 días. Sí, por favor, Dolo, pero si estamos en la oposición. En ese momento estábamos en la oposición. Estamos en la oposición, no vamos a ganar ninguna votación, es martes, hay PNLs. Pero, oye, tienes que venir. Digo, bueno, voy a venir con una condición. Yo vendré el martes, iré y volveré. El miércoles en sesión de control no vendré porque no hay votación, y el jueves volveré y, ¿no? O sea, iré y volveré. Así fue mi vida. Yo fui una madre lactante hasta los 8 meses, donde yo siempre he ido con puente aéreo, donde yo me llevaba mis sacaleches, donde subía en el avión y a la jefa de cabina o al jefe de cabina le decía, no os penséis que tengo algún problema mental, me voy a encerrar en el baño durante media hora, no os penséis que estoy encerrada en el baño del avión, no sé qué, soy madre lactante. Esta es la verdad, ¿eh? Esta es la pura realidad. Y me sacaba la leche, la llevaba en un congelador para llegar a Madrid ya ¿no?, con el trabajo hecho, para trabajar, para votar, para luego pedí al Congreso, que me costó 3 meses, cuando fui vicepresidenta, a todas las madres lactantes, por favor, dejarles una nevera en su despacho. Pedí una nevera, por favor, presidente Bono, necesito una nevera, un congelador para poner en mi despacho, para poner a congelar el bien más preciado que hay en este mundo, aparte de un hijo, que es la leche materna, para luego pasar el control y esto Mercè Pigem, diputada, lo sabe bien porque lo luchamos, pasar el control del puente aéreo, y te decían los policías, y este líquido que lleva, pues el bien más preciado. Es que usted no puede pasar este bien, pues mire, más de 100 mililitros. Hace lo que quiere. Si quiere, le dejo un poquito para que lo ponga en el café. Tal cual. Buenísimo. No es un veneno, no se va a morir, es bueno y proteína a tope. Pero yo este bien no lo voy a tirar. Y entonces, como cada semana pasaba pues 2 veces, los martes y los jueves, al volver a Barcelona para que mi hijo, cuando yo no estuviera, tuviera mi leche, su leche, en el fondo era para él. Total que cuando Mercè Pigem y yo enganchábamos a una señora que era vigilante, pasa, ya he visto que llevas el líquido más preciado. Qué difícil es todo. Hicimos una iniciativa con Mercè Pigem sobre la leche materna y los controles de una PNL, sobre los controles pero qué difícil. Entonces, la maternidad, claro que penaliza. Y claro que yo me pensé en tener un segundo hijo. O sea, o es crecer profesionalmente, que de verdad, o sea, yo prefiero 1000 veces, así de claro os lo digo, tener más hijos que ir creciendo profesionalmente, pero al final dices, oye, pues ya que estoy creciendo profesionalmente, vayamos a trabajar por la igualdad real y efectiva de todos y de todas. Pero os necesitamos a vosotros. Sin vosotros, sin que vosotros, de verdad, os saquéis de la cabeza el prejuicio. Vamos a la y esas barreras invisibles. Tenemos no que ir conseguimos, terminando. Muchas gracias, Dolors. ¿Fue tan difícil para ti? Jordi, supongo que no nos vas a contar tu experiencia con la lactancia materna. Vale la pena explicar más. Pero si nos puedes contar la dificultad. No, pero... A ver, pues no creo que fuera mucho más fácil. Vamos a ver. No sé. Perdón. Yo tengo 3 hijas, quiere decir que tengo carnet de familia numerosa, que es un bien preciado, y mi mujer es empresaria. Por tanto, ya podéis contar cuántas bajas por maternidad ha cogido. ¿Vale? Por lo tanto, es evidente que el tema, claro que es difícil, pero bueno, pues estamos donde estamos. Yo de todas maneras quería, al hilo de lo que comentaba Luis, hay una cuestión añadida que es importante y que tenemos también que reflexionar cuando decimos si hemos avanzado mucho o hemos avanzado poco.
hay que tener cuidado con las nuevas generaciones. Está existiendo en este momento un repunte muy preocupante en cuanto que está triplicando además los casos de violencia de género entre gente muy joven. Y no solamente eso, sino que se está retrocediendo muchísimo en valores, en principios, en cuestiones que pensábamos que estaban consolidadas, que estaban asentadas, y resulta que nos tenemos que empezar a plantear de nuevo que hay que volver a educar desde la base, ¿no? Claro, siempre decimos lo mismo y lo compartimos, la educación es fundamental. La educación es fundamental, pero muchas más cosas, porque al final la visión tiene que ser integral, tiene que ser transversal y global. Pero es muy preocupante las nuevas generaciones, las concepciones que tienen y sobre todo del papel de la mujer y los roles que le atribuyen a la mujer y cómo se está cosificando a la mujer, sobre todo desde el punto de vista sexual. Sí. Entonces, bien, hemos avanzado, eso es una evidencia, pero no nos despistemos tampoco demasiado, no vaya a ser que cuando nos demos cuenta nos empiece a figurar -1, -2 y -3, ¿no? Y luego, en cuanto a experiencias personales, yo me dedicaba al mundo de las relaciones laborales. Yo trabajaba en un organismo de Galicia que se llama el Consejo Gallego de Relaciones Laborales, Consello Galego de Relaciones Laborais, y había tenido ya a mi hijo, y cuando tuve a mi niña, en aquel momento yo era la secretaria general y estaba vacante la presidencia. Entonces dice, bueno, pues oye, además es un organismo que está formado por 50% por representación empresarial, 50% por organizaciones sindicales, ¿no? Un mundo que tampoco es muy proclive al tema de la mujer, ¿no? Y entonces dice, hombre, pues Pilar, secretaria general, pues que sea ella la presidenta, ¿no? Y para mi sorpresa hubo alguna organización que dijo, ya, pero es que hay un problema, es que está embarazada. Posiblemente incidieron alguna otra cuestión de carácter político, que eso también os lo confieso que ha sido así, pero eso fue uno de los racionamientos, y además lo que más me dolió, y además lo digo con toda franqueza, fue que viniera del mundo sindical. Claro, sindical. Claro. Pero ese fue el razonamiento. Entonces, claro, eso es muy significativo, no solamente de la concepción, ¿no?, de las cosas, supuestamente si estamos para defender derechos laborales, igualdad de oportunidades y todas estas cosas. Pero esa es la vida real. Eso es la vida real. Cada uno, evidentemente, tiene su situación personal. Y yo me incorporé, porque además después no fui presidenta del Consejo, sino que me nombraron directora general de Relaciones Laborales, y entonces me fui de allí. Pero me incorporé, a las 3 o 4 semanas, porque ya me estaban diciendo, oye, tienes que venir, que tal. O sea, quiero decir que si ahora mismo, con lo que sé y la experiencia que tengo, me vuelve a pasar eso, pues posiblemente mi respuesta hubiera sido distinta. Pero en aquel momento, con 30 y pocos años, pues oye, pues esa es la decisión que tomé. Por lo tanto, todas evolucionamos y todos evolucionamos en la vida. Yo me cogí 4 meses hace un año, con lo cual algo hemos evolucionado. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Ha sido un placer, sobre todo agradecerte a ti, Jordi, que has estado más en minoría. Desde luego se puede hacer mucho desde el mundo de la empresa, pero también desde el mundo de la justicia y desde el mundo, desde quienes nos legislan, nos juzgan, nos gobiernan y marcan las pautas de nuestro mercado laboral. Gracias a todos. Muchísimas gracias al presidente del Consejo de Procuradores y al organizador de este debate. Y ha sido un placer. Vámonos a conciliar todos. O a la cerveza.